Buenos días. El Señor les bendiga ricamente y que nos bendiga hoy, como decía Matías, con la palabra del Señor, ¿sí? Hoy día vamos a, en ambas reuniones, vamos a ver una palabra que parece haberse instalado, no solo en el mundo afuera, sino también en la iglesia. Es una palabra que se afianzó con esto de la pandemia. No es barbijo, no es aislamiento, ¿sí? Anoté un par de palabras que son comunes, presenciabilidad, Zoom, no es aforo, no es ninguna de esas palabras. Y tienen que ver con una palabra que realmente ahora, con esto de la guerra en Ucrania y todo lo que está habiendo, parece todavía aumentar más. Y he escuchado esa palabra incluso en esta semana varias veces, varias veces. Y vamos a ver acerca de esa palabra. Yo quiero leerles la definición. La palabra es miedo. La palabra miedo tiene, bueno, varias definiciones, pero busqué dos y está ahí, ¿sí? En el proyector. Dice la primera: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, ¿sí? Ustedes conocerán personas que tienen un miedo irracional hacia ciertas cosas. Uno le llama, o sea, definir esa palabra sería fobia, ¿verdad? Fobia es un miedo irracional, algo que te lleva a ni siquiera pensar por el miedo. Muy bien, esa palabra realmente es a modo de adelanto, porque es para introducirnos en este tema, lo vamos a seguir viendo en la segunda reunión, pero quería hablar acerca de esta palabra, porque justamente por el título, a ver, lo podés poner, ¿quién se anima a leer el título? A ver, con voz fuerte. Sí, a ver. Jesús tuvo miedo es el título. Y aquí varios deben estar ya con la piedrita acá al costado, ¿no? Ya como diciendo, ¿qué vino a decir? Bueno, en realidad es para que podamos meditar acerca justamente del miedo, pero teniendo en cuenta al único, al que representa toda nuestra vida, el Señor Jesucristo. Vamos a enfocarnos más bien en eso, ¿sí? En el Señor Jesucristo. ¿Saben? Estuve buscando esa frase, o sea, el tema de Jesús tuvo miedo en internet también. Y es sorprendente todas las cosas que uno puede llegar a encontrar en internet. Te quedas a veces atónito porque no puedes creer lo que está escrito, ¿sí? De hecho, no es que tengas que creer todo lo que está escrito, ¿sí? Internet no es la Biblia. La Biblia es lo único que tiene toda, pero toda la verdad. Fíjense ustedes que cuando veía acerca de Jesús, tuvo miedo, me traía un montón de páginas donde me hablaba acerca de un evento especial, de un evento puntual en la Biblia. ¿Y cuál es ese momento? Jesús en el Getsemaní. Jesús cuando está orando en el huerto, cuando lleva a sus discípulos, bueno, ese es el pasaje que traía en cada una de esas páginas que hablaba acerca de Jesús con miedo, traía esos pasajes. Esos pasajes están en Marcos, si me acompañan, vamos a ir viendo. Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, verso
32 y en adelante, ¿no? Dice, les leo este pasaje, dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más adelante, se postró en tierra y empezó a orar. De ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y así sigue comentando y dice que va y encuentra a los discípulos durmiendo, que en realidad no es el tema, aunque veo varios discípulos que sí se quedaron durmiendo, pero no sería el tema de hoy, ¿verdad? He leído este pasaje, he leído Mateo 26, 36 al 46, Lucas 22, 39 al 46, que son los tres eventos, o sea, son los tres relatos de este mismo evento. Jesús en el Getsemaní. Lo he leído no solamente en una versión, los he leído en 6 versiones diferentes. Y en ninguna de esas 6 versiones diferentes, en estos 3 capítulos, 3 párrafos, ¿sí? Donde están los versículos, en ningún lado habla acerca de un Jesús con miedo. En ningún lado. Lo busqué, lo revisé, miré una y otra vez, no encontré a un Jesús con miedo. El pasaje sí habla de una congoja extrema, sí habla de una tristeza tremenda. De hecho, cuando habla Lucas, habla acerca de ese famoso evento de las lágrimas de sangre, que se menciona, esas gotas de sangre, que en realidad sabemos que no eran lágrimas, que eran gotas, etcétera, etcétera. Pero en ningún lado encontré a un Jesús con miedo. Ahora yo quiero que me acompañen. Vamos a ir a Hebreos. ¿Sí? Me acompañan rapidito. Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer en el del versículo 7 hasta el 10. ¿Sí? Hebreos 5, 7 al 10. ¿Lo encontraron? Hebreos capítulo 5, 7 al 10. Y dice así, en la Reina Valera dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Escucharon el versículo 7? Lo leo de nuevo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Tuvo miedo Cristo? ¿Qué creen ustedes? Bien, porque este es otro pasaje que leí, que encontré, que hacían referencia a que Cristo tuvo miedo. Y en realidad es un pasaje sacado de su contexto para ofrecernos un pretexto, ¿verdad? Les leo en esta versión, escuchen, me encanta esta versión. Dice así, y cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que agradaba a Dios. Sencillo, aquí no habla de miedo.
Aquí solo habla de una congoja tremenda, una súplica al Padre porque no quería pasar por ese momento, porque, ¿por qué no quería pasar? A ver, les voy a preguntar. A mí la humedad me pone preguntón y hoy está muy húmedo, así que les voy a preguntar un montón, ¿sí? Quiero que me respondan. Bien. ¿Alguien más? ¿Por qué creen? Sí. Bien. No era temor lo que tenía. Él tenía una tristeza tremenda y él sabía que lo que iba a pasar era muy doloroso. Pero no era solamente el dolor de los clavos, no era solamente el dolor de la corona, que uno lo dice así, parece tan liviano como si cualquiera puede agarrarse y ofrecerse para clavarse en una cruz y ponerse una corona de espinas, ¿no? Uno lo dice por ahí así, pero, y suena tal vez así, pero no estoy diciendo eso. Estoy hablando de lo que para nosotros podría llegar a ser posible, humanamente para nosotros eso podría llegar a ser posible. ¿Quién está dispuesto a llevar clavos y cruz? Ah, nadie levanta la mano, ¿no? Eh, hay que levantar la mano. Ahora, Cristo sabía que había un evento mucho más terrible que la cruz y los clavos. Era ese momento en el que Él debería cargar nuestros pecados, porque no solo es el tema de la separación con el Padre, sino es el tema de que en ese momento Él carga nuestros pecados y Él se hace abominación ante el Padre. Se hace algo imposible de ver, es imposible de escuchar. Una abominación es algo que te causa tanta reprensión que no lo podés ver, no hay forma. Y el Hijo, Cristo, haría eso. Se entregaría por cada uno de nosotros, pero primero tomaría nuestros pecados para ponerlos encima de Él. Yo estoy completamente seguro, pero completamente seguro que Cristo no tuvo miedo. Estoy pero plenamente seguro. Yo no he visto, insisto, he buscado, he mirado y no he encontrado un lugar donde me hable y me diga Jesús tuvo miedo. ¿Vieron que dice Jesús lloró? Dice Jesús comió, dice, o sea, Jesús caminó, anduvo, sanó. No encuentro un lugar donde me diga que Jesús tuvo miedo. No hay ningún lugar en la palabra de Dios donde diga que Jesús tuvo miedo. Ahora, ¿podríamos llegar a pensar o decir algo malo del Señor Jesús si Él hubiese tenido miedo? Les repito, ¿no? ¿Podríamos llegar a pensar o decir algo malo del Señor Jesús si Él hubiese tenido miedo? Yo debatiría con ustedes entonces. Yo sería el primero que debatiría con ustedes si ustedes pensarían o dijeran algo del Señor Jesús por tener miedo. Y aquí les voy a explicar por qué. Porque yo tengo la plena confianza, tengo la plena seguridad, ¿sí? Que la dependencia absoluta del Padre nos aleja del miedo, aleja del miedo a cualquiera que decida creer. Anoche, domingo, hablaba con los jóvenes y nos decía y nos hablaba que nosotros tenemos que entregar toda nuestra vida a Él porque entendemos quién es Jesús. Él decía, ¿usted sabe quién es Jesús? ¿Conoces quién es Jesús? Si le conoces, deberías entender que Jesús estaba en completa dependencia con el Padre. No había nada que lo separe del Padre.
En ese debate, en ese momento, Domingo habló acerca de una charla que tiene Jesús con los discípulos y le dice, habla con Tomás y habla con Felipe, y Felipe le dice que le pregunta, a ver, ¿me ayudan los jóvenes? ¿Cómo? Eso. Le dice, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dice, pero todo este tiempo he estado con ustedes. ¿Qué quieren? Yo soy el Padre es en mí. Uno somos con el Padre. Si ustedes me ven a mí, están viendo al Padre. Entonces, la dependencia total del Señor Jesucristo, total, pero total, es lo que mantuvo al Señor Jesús sin miedo a lo que iba a pasar. De que le dolía lo que iba a pasar, eso es obvio. Pero es absolutamente lógico, ¿sí? Ahora, fíjense que Juan es el único que no relata esta parte del Getsemaní. Si quieren buscarlo, en Juan capítulo 18, versículo 1, habla de que después de haber orado, el Señor Jesús sale y va al huerto con los discípulos. Y luego relata todo lo que es la llegada de Judas Iscariote y todo lo demás. Ese evento, del cual hablan Marcos, Lucas y Mateo, no lo habla Juan. No se extiende, no va a ese punto. Pero sí en el capítulo anterior, en el capítulo 17, Juan nos da un indicio, una forma, una fórmula para poder entender por qué el Señor Jesús no tenía miedo. Juan capítulo 17 habla acerca de el Señor Jesús orando. ¿Qué fue a hacer a Getsemaní el Señor Jesús? A orar. ¿Qué estaba haciendo antes de ir al Getsemaní? ¿Cómo? Orando. Estaba orando. El Señor Jesús no empezó a orar en el Getsemaní por lo que le iba a pasar. El Señor en el Getsemaní va a rogar y a gritar pidiendo que el Señor le dé la posibilidad de librarse de ese tormento que se venía. Pero antes de eso, el Señor Jesús ya estaba orando. El Señor Jesús no era ningún improvisado. Una de las cosas que decía también anoche el hermano hablaba de 5 cosas que son esenciales que ha venido escuchando durante los últimos mensajes. Y siempre la primera palabra era la oración. Nosotros necesitamos orar. Así como necesitamos el aire para respirar, así como necesitamos la comida. ¿Y sabe qué? Usted cuando tiene hambre, yo cuando tengo hambre, cuando veo un plato de comida, yo me desespero por comer. No sé usted, no sé lo que le pase a usted, pero a mí me ponen al frente una milanesa a la napolitana con papas fritas y hermano, yo puedo dejar de predicar y me voy a comer. ¿Sabe? Si nosotros entendiésemos que la oración es mucho más importante que cualquier alimento, que cualquier cosa, esa comunión plena con el Señor Jesús, esa que nos lleva a depender plenamente del Señor, nosotros usaríamos la oración como un arma, como un alimento, como algo que nos empuja para seguir avanzando. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros
nos dejamos ganar por el miedo. Muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por la corriente. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál sería un miedo que le encontrarías al Señor Jesús? Yo te podría decir que el único posible que no fue así, porque lo cumplió, porque de hecho en Hebreos dice que cumplió hasta la última letra. Pero lo único que yo podría pensar que puede ser un miedo del Señor Jesús es en no cumplir la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Porque Él le pide fuerzas en ese momento tan difícil, porque necesitaba aliento. Y en Hebreos dice que el Señor le respondió. Ahora usted diría, pero ¿y si le respondió? Terminó en la cruz clavado, o sea, ¿cómo es que le respondió? No sabemos qué le dijo, pero sí sabemos que Cristo tenía en claro que hacer la voluntad de Dios era lo correcto. Vencer cualquier miedo solamente pensando en hacer la voluntad de Dios. Cristo no tuvo miedo. El título era para generar algo en su cabeza, algo para que usted piense. El Señor Jesús no tuvo miedo nunca, jamás. Es el león de Judá, es el creador, es el soberano. ¿Cómo podría tener miedo? Pero en su humanidad él clamó. Y de eso vamos a ver también en la segunda parte. Vamos a ver acerca de saber el momento exacto donde uno tiene que clamar antes de caer en el miedo. El Señor Jesús clamó antes de cumplir la voluntad del Padre. Y el Señor le respondió. El Señor le respondió. Vamos a orar. Señor, gracias por ese maravilloso ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en la plenitud de su vida podemos ver cosas que nos alientan a avanzar. Gracias porque podemos estar seguros que el Señor Jesús no tuvo miedo. Gracias porque sabemos que a través de su sangre nosotros también podemos vencer ese miedo. Queremos exaltar al Señor Jesús porque a pesar de todo ese dolor que Él sabía que iba a padecer, toda esa carga que sabía que iba a llevar, el Señor Jesús no abandonó, el Señor Jesús no dejó nuestras vidas al azar, Él nos dio salvación. Por eso, Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo único a morir en esa cruz. Gloria a ti, gloria al Hijo por haber cumplido cada uno de los puntos de tu voluntad. Te damos gloria y honra. Lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Buenos días. El Señor les bendiga ricamente y que nos bendiga hoy, como decía Matías, con la palabra del Señor. ¿Sí? Hoy día vamos a, en ambas reuniones, vamos a ver una palabra que parece haberse instalado, no solo en el mundo afuera, sino también en la iglesia. Es una palabra que se afianzó con esto de la pandemia. No es barbijo, no es aislamiento, ¿sí? Anoté un par de palabras que son comunes, presenciabilidad, Zoom, no es aforo, no es ninguna de esas palabras. Y tienen que ver con una palabra que realmente ahora, con esto de la guerra en Ucrania y todo lo que está habiendo, parece todavía aumentar más. Y he escuchado esa palabra incluso en esta semana varias veces, varias veces. Y vamos a ver acerca de esa palabra. Yo quiero leerles la definición. La palabra es miedo. La palabra miedo tiene, bueno, varias definiciones, pero busqué dos.
y está ahí, ¿sí? En el proyector, dice la primera: sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario, ¿sí? Ustedes conocerán personas que tienen un miedo irracional hacia ciertas cosas. Uno le llama, o sea, definir esa palabra sería fobia, ¿verdad? Fobia es un miedo irracional, algo que te lleva a ni siquiera pensar por el miedo. Muy bien, esa palabra realmente es a modo de adelanto, porque es para introducirnos en este tema, lo vamos a seguir viendo en la segunda reunión, pero quería hablar acerca de esta palabra, porque justamente por el título, a ver, lo podés poner, ¿quién se anima a leer el título? A ver, con voz fuerte. Sí, a ver. Jesús tuvo miedo es el título. Y aquí varios deben estar ya con la piedrita acá al costado, ¿no? Ya como diciendo, ¿qué vino a decir? Bueno, en realidad es para que podamos meditar acerca justamente del miedo, pero teniendo en cuenta al único, al que representa toda nuestra vida, el Señor Jesucristo. Vamos a enfocarnos más bien en eso, ¿sí? En el Señor Jesucristo. ¿Saben? Estuve buscando esa frase, o sea, el tema de Jesús tuvo miedo en internet también. Y es sorprendente todas las cosas que uno puede llegar a encontrar en internet. Te quedas a veces atónito porque no puedes creer lo que está escrito, ¿sí? De hecho, no es que tengas que creer todo lo que está escrito, ¿sí? Internet no es la Biblia. La Biblia es lo único que tiene toda, pero toda la verdad. Fíjense ustedes que cuando veía acerca de Jesús, tuvo miedo, me traía un montón de páginas donde me hablaba acerca de un evento especial, de un evento puntual en la Biblia. ¿Y cuál es ese momento? Jesús en el Getsemaní. Jesús cuando está orando en el huerto, cuando lleva a sus discípulos, bueno, ese es el pasaje que traía en cada una de esas páginas que hablaba acerca de Jesús con miedo, traía esos pasajes. Esos pasajes están en Marcos, si me acompañan, vamos a ir viendo. Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, verso 32 y en adelante, ¿no? Dice, les leo este pasaje, dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más adelante, se postró en tierra y empezó a orar. De ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y así sigue comentando y dice que va y encuentra a los discípulos durmiendo, que en realidad no es el tema, aunque veo varios discípulos que sí se quedaron durmiendo, pero no sería el tema de hoy, ¿verdad? He leído este pasaje, he leído Mateo 26, 36 al 46, Lucas 22, 39 al 46, que son los tres eventos, o sea, son los tres relatos de este mismo evento. Jesús en el Getsemaní. Lo he leído no solamente en una versión, los he leído en 6 versiones diferentes. Y en ninguna de esas 6 versiones diferentes, en estos 3 capítulos, 3 párrafos, ¿sí? Donde están los versículos,
en ningún lado habla acerca de un Jesús con miedo. En ningún lado. Lo busqué, lo revisé, miré una y otra vez, no encontré a un Jesús con miedo. El pasaje sí habla de una congoja extrema, sí habla de una tristeza tremenda. De hecho, cuando habla Lucas, habla acerca de ese famoso evento de las lágrimas de sangre, que se menciona, esas gotas de sangre, que en realidad sabemos que no eran lágrimas, que eran gotas, etcétera, etcétera. Pero en ningún lado encontré un Jesús con miedo. Ahora yo quiero que me acompañen. Vamos a ir a Hebreos. ¿Sí? Me acompañan rapidito. Hebreos, capítulo 5. Vamos a leer en el del versículo 7 hasta el 10. ¿Sí? Hebreos 5, 7 al 10. ¿Lo encontraron? Hebreos capítulo 5, 7 al 10. Y dice así, en la Reina Valera dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Escucharon el versículo 7? Lo leo de nuevo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Tuvo miedo Cristo? ¿Qué creen ustedes? Bien, porque este es otro pasaje que leí, que encontré, que hacían referencia a que Cristo tuvo miedo. Y en realidad es un pasaje sacado de su contexto para ofrecernos un pretexto, ¿verdad? Les leo en esta versión, escuchen, me encanta esta versión. Dice así, y cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que agradaba a Dios. Sencillo, aquí no habla de miedo. Aquí solo habla de una congoja tremenda, una súplica al Padre porque no quería pasar por ese momento, porque, ¿por qué no quería pasar? A ver, les voy a preguntar. A mí la humedad me pone preguntón y hoy está muy húmedo, así que les voy a preguntar un montón, ¿sí? Quiero que me respondan. Bien. ¿Alguien más? ¿Por qué creen? Sí. Bien. No era temor lo que tenía. Él tenía una tristeza tremenda y él sabía que lo que iba a pasar era muy doloroso. Pero no era solamente el dolor de los clavos, no era solamente el dolor de la corona, que uno lo dice así, parece tan liviano como si cualquiera puede agarrarse y ofrecerse para clavarse en una cruz y ponerse una corona de espinas, ¿no? Uno lo dice por ahí así, pero, y suena tal vez así, pero no estoy diciendo eso. Estoy hablando de lo que para nosotros podría llegar a ser posible, humanamente para nosotros eso podría llegar a ser posible. ¿Quién está dispuesto a llevar clavos y cruz? Ah, nadie levanta la mano, ¿no? Hay que levantar la mano. Ahora,
Cristo sabía que había un evento mucho más terrible que la cruz y los clavos. Era ese momento en el que Él debería cargar nuestros pecados, porque no solo es el tema de la separación con el Padre, sino es el tema de que en ese momento Él carga nuestros pecados y Él se hace abominación ante el Padre. Se hace algo imposible de ver, es imposible de escuchar. Una abominación es algo que te causa tanta reprensión que no lo podés ver. No hay forma. Y el Hijo, Cristo, haría eso. Se entregaría por cada uno de nosotros, pero primero tomaría nuestros pecados para ponerlos encima de Él. Yo estoy completamente seguro, pero completamente seguro, que Cristo no tuvo miedo. Estoy pero plenamente seguro. Yo no he visto, insisto, he buscado, he mirado y no he encontrado un lugar donde me hable y me diga Jesús tuvo miedo. ¿Vieron que dice Jesús lloró? Dice Jesús comió, dice, o sea, Jesús caminó, anduvo, sanó. No encuentro un lugar donde me diga que Jesús tuvo miedo. No hay ningún lugar en la palabra de Dios donde diga que Jesús tuvo miedo. Ahora, ¿podríamos llegar a pensar o decir algo malo del Señor Jesús si Él hubiese tenido miedo? Les repito, ¿no? ¿Podríamos llegar a pensar o decir algo malo del Señor Jesús si Él hubiese tenido miedo? Yo debatiría con ustedes entonces. Yo sería el primero que debatiría con ustedes si ustedes pensarían o dijeran algo del Señor Jesús por tener miedo. Y aquí les voy a explicar por qué. Porque yo tengo la plena confianza, tengo la plena seguridad, ¿sí?, que la dependencia absoluta del Padre nos aleja del miedo, aleja del miedo a cualquiera que decida creer. Anoche, domingo, hablaba con los jóvenes y nos decía y nos hablaba que nosotros tenemos que entregar toda nuestra vida a Él porque entendemos quién es Jesús. Él decía, ¿usted sabe quién es Jesús? ¿Conoces quién es Jesús? Si le conoces, deberías entender que Jesús estaba en completa dependencia con el Padre. No había nada que lo separe del Padre. En ese debate, en ese momento, Domingo habló acerca de una charla que tiene Jesús con los discípulos y le dice, habla con Tomás y habla con Felipe, y Felipe le dice que le pregunta, a ver, ¿me ayudan los jóvenes? ¿Cómo? Eso. Le dice, muéstranos al Padre. Y el Señor Jesús le dice, pero todo este tiempo he estado con ustedes. ¿Qué quieren? Yo soy el Padre es en mí. Uno somos con el Padre. Si ustedes me ven a mí, están viendo al Padre. Entonces, la dependencia total del Señor Jesucristo, total, pero total, es lo que mantuvo al Señor Jesús sin miedo a lo que iba a pasar. De que le dolía lo que iba a pasar, eso es obvio. Pero es absolutamente lógico, ¿sí? Ahora, fíjense que Juan es el único que no relata esta parte del Getsemaní. Si quieren buscarlo, en Juan capítulo 18, versículo 1, habla de que después de haber orado, el Señor Jesús sale
y va al huerto con los discípulos. Y luego relata todo lo que es la llegada de Judas Iscariote y todo lo demás. Ese evento, del cual hablan Marcos, Lucas y Mateo, no lo habla Juan. No se extiende, no va a ese punto. Pero sí en el capítulo anterior, en el capítulo 17, Juan nos da un indicio, una forma, una fórmula para poder entender por qué el Señor Jesús no tenía miedo. Juan capítulo 17 habla acerca de el Señor Jesús orando. ¿Qué fue a hacer a Getsemaní el Señor Jesús? A orar. ¿Qué estaba haciendo antes de ir al Getsemaní? ¿Cómo? Orando. Estaba orando. El Señor Jesús no empezó a orar en el Getsemaní por lo que le iba a pasar. El Señor en el Getsemaní va a rogar y a gritar pidiendo que el Señor le dé la posibilidad de librarse de ese tormento que se venía. Pero antes de eso, el Señor Jesús ya estaba orando. El Señor Jesús no era ningún improvisado. Una de las cosas que decía también anoche el hermano hablaba de 5 cosas que son esenciales que ha venido escuchando durante los últimos mensajes. Y siempre la primera palabra era la oración. Nosotros necesitamos orar, así como necesitamos el aire para respirar, así como necesitamos la comida. ¿Y sabe qué? Usted cuando tiene hambre, yo cuando tengo hambre, cuando veo un plato de comida, yo me desespero por comer. No sé usted, no sé lo que le pase a usted, pero a mí me ponen al frente una milanesa a la napolitana con papas fritas y hermano, yo puedo dejar de predicar y me voy a comer. ¿Sabe? Si nosotros entendiésemos que la oración es mucho más importante que cualquier alimento, que cualquier cosa, esa comunión plena con el Señor Jesús, esa que nos lleva a depender plenamente del Señor, nosotros usaríamos la oración como un arma, como un alimento, como algo que nos empuja para seguir avanzando. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros nos dejamos ganar por el miedo. Muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por la corriente. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál sería un miedo que le encontrarías al Señor Jesús? Yo te podría decir que el único posible, que no fue así, porque lo cumplió, porque de hecho en Hebreos dice que cumplió hasta la última letra, pero lo único que yo podría pensar que puede ser un miedo del Señor Jesús es en no cumplir la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Porque Él le pide fuerzas en ese momento tan difícil. Porque necesitaba aliento. Y en Hebreos dice que el Señor le respondió. Ahora usted diría, pero ¿y si le respondió? Terminó en la cruz clavado, o sea, ¿cómo es que le respondió? No sabemos qué le dijo. Pero sí sabemos que Cristo tenía en claro que hacer la voluntad de Dios era lo correcto. Vencer cualquier miedo solamente pensando en hacer la voluntad de Dios. Cristo no tuvo miedo. El título era para generar algo en su cabeza, algo para que usted piense. El Señor Jesús no tuvo miedo nunca, jamás. Es el león de Judá. Es el creador, es el soberano.
¿cómo podría tener miedo? Pero en su humanidad Él clamó. Y de eso vamos a ver también en la segunda parte. Vamos a ver acerca de saber el momento exacto donde uno tiene que clamar antes de caer en el miedo. El Señor Jesús clamó antes de cumplir la voluntad del Padre. Y el Señor le respondió. El Señor le respondió. Vamos a orar. Señor, gracias por ese maravilloso ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en la plenitud de su vida podemos ver cosas que nos alientan a avanzar. Gracias porque podemos estar seguros que el Señor Jesús no tuvo miedo. Gracias porque sabemos que a través de su sangre nosotros también podemos vencer ese miedo. Queremos exaltar al Señor Jesús porque a pesar de todo ese dolor que Él sabía que iba a padecer, toda esa carga que sabía que iba a llevar, el Señor Jesús no abandonó, el Señor Jesús no dejó nuestras vidas al azar, Él nos dio salvación. Por eso, Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo único a morir en esa cruz. Gloria a ti, gloria al Hijo por haber cumplido cada uno de los puntos de tu voluntad. Te damos gloria y honra. Lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.